Buenas tardes a todos, bienvenidos a la cátedra Lorencita Villegas del día de hoy. El tema que se va a tratar es estenosis hipertrófica del píloro a cargo de Derly Gallo, residente de cirugía pediátrica. Gracias, Jesús, por la introducción. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Derly Gallo, soy residente de cirugía pediátrica de primer año de la FUCS. El día de hoy vamos a hablar sobre la estenosis hipertrófica del píloro. Vamos a empezar un poco de repaso de embriología. Inicialmente, tener en cuenta que el estómago se forma a partir del intestino proximal y empieza a ser reconocible a partir de la quinta semana de gestación. Inicialmente se produce una dilatación del intestino anterior, se alarga y se ensancha ventrodorsalmente y el borde dorsal va a crecer más rápido, que va a constituir la curvatura mayor. A medida que se alarga, posteriormente hace como un giro de 90 grados. Este giro va a ser en dirección a las manecillas del reloj y va a hacerlo como alrededor de su eje longitudinal. Ya finalmente forman la estructura final que en la séptima semana de gestación es visible. Hablando un poco de anatomía, tener en cuenta que la abertura distal del estómago hacia el intestino es lo que conocemos como el orificio pilórico, y el movimiento de los alimentos que están parcialmente digeridos a través de este orificio está controlado por lo que vemos acá, que es esta válvula, que es lo que conocemos como el esfínter pilórico. Él está constituido por una capa circular gruesa de músculo liso, y la actividad de este está controlada por el sistema nervioso autónomo y su relajación por el sistema nervioso parasimpático, que incluye el nervio vago, y la inervación simpática, que incluye pues el ganglio celíaco. La definimos como una elongación y engrosamiento del píloro provocados por hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular. Hablando un poco de historia, inicialmente es curioso porque esta enfermedad se consideraba como un defecto congénito del desarrollo del píloro, pero pues a lo largo del tiempo se ha demostrado que ya no se considera como tal una enfermedad congénita. Inicialmente la primera descripción que encontramos es en 1717, que Blair hizo la primera descripción en un niño de una autopsia. Posteriormente, Hirschsprung en 1888 realizó la descripción completa de la patología. Ya cuando hablamos de la parte del tratamiento quirúrgico, ha tenido, digamos, un largo recorrido y ha pasado por varias fases. Empezamos en 1882, cuando un profesor de apellido Loretta en Italia intentaba hacer dilataciones forzadas del píloro. Tuvo varias técnicas. Inicialmente introducía los dedos y posteriormente este instrumento que vemos acá, que es un tallo de Heger, también lo usaba como para dilatar a través de una incisión en el estómago. Evidentemente, pues esta técnica se abandonó porque tenía mucha tasa de recurrencia. Incluso se describieron casos de que hubo peritonitis por rotura del píloro. Ya con posterioridad, en 1902, el doctor Clinton Thomas, que era un cirujano inglés, realizó con éxito la primera piloroplastia. Entonces lo que hacía era que seccionaba el píloro de manera longitudinal y después ya lo suturaba en sentido transversal, pero pues lo que pasaba era que seguía estrecho y no se vencía la obstrucción. Con posterioridad, ya en 1910 aproximadamente, Harlot, un cirujano inglés, y Conrad Rapsney, que es este médico que vemos acá en la foto, realizó las primeras piloromiotomías. Lo que él intentó hacer inicialmente fue cerrar transversalmente la piloroplastia, pero después esos puntos se desgarraron y lo que él decidió hacer fue dejar la capa muscular abierta. Y inicialmente lo que hizo fue cubrir ese defecto con un parche de piplón. Ya después, en el segundo caso, se limitó únicamente a seccionar el músculo longitudinalmente. Entonces ya digamos que este fue el tratamiento definitivo, y esto es lo que se conoce hoy en día como la piloromiotomía extramucosa de Ramstedt, y es la cirugía, la técnica quirúrgica de elección. Ya fue hasta 1991 cuando Alain introdujo la técnica laparoscópica. En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que esta es una de las causas más comunes de obstrucción del tracto gástrico en lactantes. Tenemos una incidencia aproximada que va de 0,5 a 5 por cada 1000 nacidos vivos. La edad materna es muy importante, digamos, porque hay casos descritos en los que el hecho de ser más joven aumenta la probabilidad hasta 1,3 veces en casos reportados con pacientes hijos de madres menores de 20 años, comparados con aquellos mayores de 35 años, que disminuye hasta 0,8. Está descrito que es más frecuente en pacientes masculinos y usualmente, como lo vemos acá, se desarrolla más frecuentemente entre la tercera y la quinta semana de edad. Hay estudios previos que describan presentaciones más tardías, pero esto ya se cree que es porque ha habido como un avance en el diagnóstico y es más común en primogénitos. Incluso hay estudios que describen que hay un PR de 1,3 a 1,5 para el primer hijo en comparación con los que vienen subsecuentemente. Y la incidencia es mayor y está descrita en
poblaciones blancas caucásicas. En cuanto a los factores de riesgo, entonces, importante tener en cuenta que están los ambientales y los genéticos. La exposición a nicotina, y no solo a nicotina, sino también al alcohol durante el embarazo, aumenta el riesgo hasta 1.5 a 2 veces. La alimentación con biberón aumenta el riesgo hasta 4 veces, y hay varias teorías que explican esto. Entonces, la primera es que los bebés como que toman leche, más leche en menos tiempo. Entonces, esto provoca una hipertrofia sostenida del músculo pilórico por la sobreestimulación. Otra teoría que se conoce es que estos componentes de la fórmula dificultan la digestión, retrasan el vaciamiento gástrico y eso también sobrecarga el músculo. Y la otra es que esto tiene componentes de mayor osmolaridad, favorece el espasmo y la hipertrofia. También está descrito que hay una relación estrecha con los antibióticos, específicamente con los macrólidos, la eritromicina y la citromicina. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estos son agonistas de la motilina y eso induce contracción en el músculo. Está específicamente descrito que es cuando se administran 2 semanas después del nacimiento. Y en cuanto a la parte genética, hay, digamos, dos partes que influyen. Uno son aquellos que están involucrados en el metabolismo de los lípidos, que es esta primera que vemos acá, y los otros son los que se expresan altamente en el estómago, en el desarrollo del tracto gastrointestinal, que son los últimos de la fila. Aquí hay unos factores que son fisiopatológicos en el desarrollo de esta estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, así como a grande resumen de todos los estudios que hay sobre esto, se ven alteraciones hormonales y alteraciones de la inervación pilórica. Entonces, hay algunos factores que están aumentados y otros disminuidos. Todo eso tiene que ver con la relajación y la contracción del píloro. Entonces, en cuanto a la gastrina, lo que pasa con la gastrina es que cuando hay niveles elevados, se produce una hiperestimulación hacia el duodeno y esto hace que haya contracción. Todo lo que tiene que ver con las proteínas de la matriz extracelular se debe a que hay un incremento de todo lo que constituye la MEC. Fibroblastos, colágeno, elastina. Entonces eso parece ser responsable pues, de esa naturaleza de lo que nosotros palpamos y encontramos al examen físico, que es la oliva pilórica. Lo que pasa con la alteración de la actividad del músculo liso es que hay una marcada actividad proliferativa y los factores de crecimiento están sobreexpresados en estas patologías. Y ya la contraparte, es decir, lo que está disminuido tiene que ver, todo esto que se resume acá es o de la conducción, de la sinapsis, de las vesículas presinápticas y sinápticas que están alteradas, de la enteroglía, que lo que hace la enteroglía es como mantener el funcionamiento de las neuronas y sí, funciona como un factor neutrófico, entonces como está disminuido, disminuye la conducción, al igual que las células intersticiales de Cajal que funcionan como el marcapasos, entonces como hay menos impulsos eléctricos, disminuye la actividad de este músculo. Aquí hay un estudio que fue publicado en el Journal Pediatric Surgery en el año 2023 que nos habla sobre los riesgos perinatales asociados pues, a esta enfermedad. Fue una revisión sistemática y se encontró 21 artículos, en total 18 millones aproximadamente de pacientes. En la parte de la izquierda les muestro lo que estaba con asociación significativa y en la derecha lo que no. Asociación significativa, sexo masculino, tabaquismo materno, alimentación con biberón, primogénito. En este, curiosamente, hablaban de la etnia africana y la cesárea. Y este nos habla, digamos, como la exposición medioambiental en la etiología. Fue publicado en el 2022 en el Pediatric Surgery International y fue una revisión sistemática que se hizo entre el 2000 y el 2020. Entonces, lo que encontraron, las variables en los 15 estudios que encontraron, fueron que la raza materna sí fumaba, el nivel educativo tuvieron relación y mayor riesgo. En cambio, el ácido fólico no tuvo ninguna asociación. Es importante tener en cuenta algunas asociaciones clínicas que se dan en estos casos. La hiperbilirubinemia es una de las más frecuentes, se presenta hasta en el 14% de los casos. La más común y la que siempre nos debe hacer, digamos, entrar en una sospecha clínica es la no conjugada. ¿Por qué? Porque se relaciona con estados de malnutrición y deshidratación. Entonces, la teoría, digamos, que más lo explica es que el hecho de que haya hipergastrinemia y ayuno, eso inhibe la actividad de la glucuroniltransferasa. Entonces, básicamente por eso sea, pero usualmente eso suele resolver después de la intervención quirúrgica. Hay casos descritos asociados con atresia esofágica, con malrotaciones y con frenillos hipoplásicos. Aquí les traigo un espectro de todas las características clínicas que pueden presentarse. La típica es la que conocemos, típico niño que vomita en proyectil, que queda con avidez para comer, que se ve una onda peristáltica o que hasta en el 50% de los casos se palpa una oliva pilórica. Esa es la que todos conocemos y pues la que más frecuentemente diagnosticamos. Sin embargo, no hay que desestigmatizar otras presentaciones que incluyen la tardía y la típica. Tardía ya casi no se ve
porque digamos que ya los niños no consultan tan tarde y se diagnostican más precozmente. Entonces, si no se trata, estos pacientes pueden entrar y presentarse como deshidratación, pérdida de peso, retraso del crecimiento, incluso pueden tener diarrea por inanición, síndrome de hiperpotasemia. Y pues digamos el trastorno electrolítico más frecuente que se presenta, alcalosis metabólica hipoclorémica, que más adelante voy a hablar de ella. La típica, básicamente en prematuros y otros lactantes que no se presentan ni con vómitos en proyectil, no se palpa la oliva, y los vómitos biliosos recurrentes están ausentes. No biliosos recurrentes están ausentes. Listo. Entonces voy a empezar a abordar el diagnóstico como con lo que uno hace inicialmente. Primero la anamnesis, acá en este video. Ahí podemos ver cómo es un vómito en proyectil. Es no biliar, 10 minutos posterior a ingerir alimentos. Y son pacientes que se presentan con gran apetito, tienen un fuerte reflejo de búsqueda y succión. Son pacientes que uno ve irritables. Siempre preguntar por la producción de orina, ¿sí? Porque esto puede ser un marcador importante de deshidratación. En cuanto a la dieta, ¿por qué? Porque si les preguntamos a las mamás si hubo algún cambio en la dieta, nos puede hacer sospechar alergia a la proteína de la leche de vaca. Medicamentos, por lo que ya les pregunté, y antecedentes familiares por la asociación que les comentaba previamente. Listo, ya hicimos todas las preguntas, ahora nos vamos al examen físico. El examen físico, inicialmente iniciamos con una inspección, podemos ver marcada distensión abdominal y ondas peristálticas que van de izquierda a derecha justo antes del episodio emético, por la peristalsis marcada. Listo. Posteriormente, entonces, vamos a la palpación. En la palpación lo que vamos a hacer es encontrar el signo de la oliva. Está presente hasta en el 50 y 90% de los casos reportados en literatura. Entonces, digamos que hacer el examen de esto tiene como una técnica en específico. Siempre hay que buscar que el paciente esté tranquilo. Entonces, lo que hacemos, está escrito en la literatura, que uno puede darle como un chupete mojado con una solución de sacarosa, o incluso también está escrito, aunque no se usa con frecuencia, el uso de una sonda nasogástrica para descomprimir. Entonces, lo que hacemos es, podemos usar dos posiciones. Uno, de cúbito prono sobre nuestro brazo, o dos, en supino con las piernas de ellos dobladas sobre el abdomen. Entonces, lo que empezamos a hacer es que con la punta de los dedos, sobre el reborde hepático, lo que vamos a hacer es como progresar caudalmente hacia la línea media y aproximadamente en un tercio de distancia entre el ombligo y la apófisis xifoides, vamos a palpar ahí al lado del músculo recto abdominal la masa indurada o palpable masa firme. Y los otros hallazgos que pues será en las presentaciones tardías, que no es lo que solemos ver, pero se puede ver al examen físico, un mal estado nutricional, especialmente cuando tienen muchos vómitos prolongados o pues digamos ya crónicamente, la turgencia de la piel y las mucosas para evaluar hidratación, la piel y la esclera para la ictericia que les hablaba sobre la asociación con el síndrome clínico, y el eczema porque puede tener alergia a la proteína de la leche y la vaca. En cuanto a las heces, moco y sangre, uno, por la parte de la alergia a la proteína de la leche de vaca, y otra porque pues, puede ser un diagnóstico diferencial con una gastroenteritis, por ejemplo, una diarrea de alto gastro. Los genitales en las niñas, en las que hay bilirización secundaria a una hiperplasia suprarrenal congénita, nos podemos mostrar señales de diagnósticos diferenciales. Listo, ya entonces hicimos anamnesis, hicimos examen físico y ahora nos vamos a las pruebas de laboratorio. De entrada, todos deberían tener electrolitos, función renal, hemograma y función hepática. Entonces los electrolitos en la mayoría de los casos salen normales, pero hay unos casos, en el 50% de los casos descritos en la literatura, en los que se asocia con una alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿sí? Entonces, estos casos, hay un estudio que habla sobre el valor predictivo positivo de este trastorno con respecto a los lactantes que presentaban vómitos, y encontró que cuando encontrábamos pH más de 7.45, cloro menor de 98 o una base exceso mayor de 3, tenía un valor predictivo positivo hasta el 88% para esta enfermedad. En cuanto a la función renal, pues porque nos puede marcar o nos puede, digamos, dar indicios de una azoemia prerrenal, secundario pues a la deshidratación. El hemograma en la mayoría de casos suele ser normal. Cuando encontramos alteraciones, pues ya hay que pensar otros diagnósticos diferenciales, y la función hepática, por lo que les hablaba previamente, la hiperbilirrubinemia. Listo, entonces, hablando de este trastorno metabólico, ¿por qué ocurre? Entonces, lo que va a pasar es que la pérdida, o sea, pues empieza a haber como una obstrucción aquí a la salida del contenido alimentario, entonces aumenta la peristalsis, como no vence la resistencia del píloro, se generan vómitos en proyectil, y todo esto hace que esa pérdida de ácido clorhídrico gástrico
aumente las concentraciones de bicarbonato para como compensar, un método compensatorio, y eso hace que a su vez disminuya el cloro en la sangre. Hay casos en los que se presentan con hipocalcemia, pero eso ya es cuando es muy avanzado. Listo. Entonces ya hicimos lo anterior, ahora vamos a continuar con el diagnóstico imagenológico. La ecografía es la modalidad de diagnóstico preferida para la sospecha de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene ciertas ventajas, entre ellas que permite la visualización directa del músculo y del canal pilórico. No utiliza radiación ionizante y pese a que es operador dependiente, que es una de sus desventajas, si se realiza en manos de un buen ecografista que tenga mucha experiencia, puede llegar con una sensibilidad hasta del 100%, pero pues oscila aproximadamente la sensibilidad del 98% y la especificidad del 100%. Otro de los inconvenientes que podemos tener, a pesar de que, sumado a que es operador dependiente, es el piloroespasmo, porque a veces esto asociado a que haya alto aire o gran cantidad de aire en el tracto gastrointestinal nos dificulta el diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer este diagnóstico? Lo vamos a hacer con unos criterios, que el número, para no olvidarlo, es el número pi, 3, 14 y 16. Entonces, el grosor del músculo, que se puede medir tanto en vista transversal como sagital, debe medir por encima de 3 a 4 milímetros, está escrito, pero hay artículos, como lo vamos a ver más ahorita, que el punto de corte va a ser 3. Para prematuros está escrito de 3.5. El diámetro transverso, que sea mayor de 14 milímetros, la longitud pilórica que sea mayor de 15 a 17 milímetros, y el volumen pilórico que sea de 1.5 centímetros cúbicos. Si hay casos, por ejemplo, puede pasar que uno tiene alta sospecha clínica, pero la ecografía es negativa, se puede repetir una segunda ecografía en unos pocos días posterior a que se desarrolle la clínica. Entonces aquí vemos la longitud, ¿sí? Que puede ser mayor de 16 milímetros, y aquí lo vemos como el signo de la diana, que es el grosor del músculo, entonces que debe estar mayor de 3 milímetros. Este estudio que nos muestra, digamos, la precisión diagnóstica que nos da tanto el vómito como la palpación de la masa pilórica y el ultrasonido para el diagnóstico de esta enfermedad. Fue publicado en el año 2023 en el The Journal of Emergency Medicine, y lo que hizo fue una revisión sistemática de la literatura entre 1977 y 2022, incluyó 14 estudios, y los resultados fue que lo que más se asoció fue la endoscopia y la masa pilórica con una alta tasa de sensibilidad. Los vómitos no tuvieron una alta precisión diagnóstica. Este otro estudio que les traigo fue publicado en el 2021, que lo que buscaba era como la precisión diagnóstica de palpar la oliva y del ultrasonido para el diagnóstico de esta enfermedad. Fue una revisión sistemática de la literatura, buscó bases de datos como Medline y Embase, y se incluyeron 43. En total fueron aproximadamente 6.085 lactantes, y los resultados fueron: la palpación tenía una sensibilidad muy baja que podía llegar hasta el 10% en algunos estudios, hasta el 93%, pero con el tiempo esto iba disminuyendo. Y la ecografía sí tenía, digamos, una alta sensibilidad y especificidad, pero entonces acá era lo que les hablaba. Hay estudios que hablan sobre 4, pero este estudio lo que demostró es que la sensibilidad aumentó cuando se combinaban la longitud y el grosor muscular. Listo. En cuanto al tránsito gastrointestinal, esto antes se usaba de rutina cuando, digamos, no existían los estudios que demostraban que la ecografía era como el gold estándar, y se usaba en niños que tenían vómitos biliosos en los cuales sospechábamos como que pudiesen tener otros diagnósticos diferenciales como malrotación o válvula del intestino medio. Entonces, ¿qué es la desventaja con esto? Que usan radiación ionizante, falta de visualización directa del músculo pilórico, pero en casos de que sí, pues digamos, se use, también tiene unos criterios diagnósticos y tiene varios signos. Entonces, como lo vemos acá en la imagen, acá vemos el signo de la cuerda, que es el estrechamiento del canal. Entonces, lo que pasa acá es que hay unos pliegues que se comprimen y se invaginan en la mucosa del canal pilórico. Entonces, por eso lo vemos así. Otro signo es el signo del pico, que se da porque hay como una orientación del vario hacia el canal pilórico. Y hay otro que está escrito que se llama el signo del hombro, que es como una impresión acá en el antro gástrico del músculo que está hipertrofiado. Hay otras modalidades de imagen que están descritas, no se usan de rutina, pero pues la radiografía de abdomen no es de rutina, pero si encontramos hallazgos, encontramos un estómago dilatado con apariencia lobulada, y en este caso pues se ve un único nivel hidroaéreo. La endoscopia de vías digestivas no es rutina,
pero hay casos descritos en los cuales se ha hecho, especialmente en pacientes en los que se quieren tomar muestras de tejido, porque también sospechamos que cursan con una gastritis eosinofílica, entre otras, y pues se puede tomar muestras. ¿Qué vamos a encontrar? Engrosamiento de la mucosa y el antro pilórico. Cuando hablamos de diagnósticos diferenciales, siempre tenemos que dividirlo en sí. Estamos sospechando condiciones quirúrgicas o condiciones médicas. Entonces, en cuanto a las condiciones quirúrgicas, volvulo gástrico, quiste de duplicación, estenosis duodenal periampular, páncreas ectópico dentro del músculo pilórico, membrana antral. Y las condiciones médicas, una de las más descritas, digamos, que se hace el diagnóstico diferencial es el reflujo gastroesofágico, la gastroenteritis. Otras, aumento de la presión intracraneal, enfermedades metabólicas o lo que les hablaba previamente del piloroespasmo. Vamos a empezar a hablar de un abordaje terapéutico. Inicialmente, todo niño que sospechamos entre esa edad esa edad de nacimiento que vomita. Entonces, historia compatible o no con estenosis hipertrófica del píloro. Entonces, lo primero que nos preguntamos es sí o no. Si no, descartamos y consideramos otros diagnósticos. Entonces, si sí, palpamos la oliva, si no la palpamos, entonces nos vamos a una ecografía. Si la ecografía da positiva o si palpamos la oliva pilórica, entonces lo que tenemos que preguntarnos de entrada siempre es si el niño está clínicamente deshidratado. Si sí está deshidratado, entonces tomamos laboratorios que fueron los que hablamos previamente. Si salen anormal, pues hacemos un protocolo de reanimación que ya vamos a hablar y revaloramos en 8 a 12 horas aproximadamente. Si no está deshidratado, pues ya vamos a hablar sobre un posible abordaje quirúrgico. Entonces, lo más importante tener en cuenta aquí en esta parte es que es una emergencia médica, pero nunca será una emergencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque la corrección de estas alteraciones hidroelectrolíticas debe ser la prioridad. Listo. Entonces, aquí es el protocolo de reanimación hídrica del que les hablaba. Este estudio fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery en el 2022. Fue un estudio retrospectivo que se hizo del 2008 al 2020, incluía 319 lactantes. 117 incluyeron este protocolo institucional del cual les voy a hablar. ¿Qué fue lo que miraron? Uno, cuántas veces había que tomar laboratorios control. Dos, cuánto tiempo tomaba corregir esta alteración. Y tres, el tiempo de estancia hospitalaria. Entonces, aquí lo que básicamente hacían con este protocolo era inicialmente mirar el cloro. Si estaba normal, miraban entre qué rango estaba, pero básicamente todos se manejaban con una dosificación de un vuelo de 20 mililitros por kilogramo y se repetía pues según el valor del cloro. Después, si estaba normal, pues lo que miraban era el valor del bicarbonato y lo mismo. Según eso, pues modificaban los esquemas del bolo. Y ya pues cuando estaban normales, pues ya podía ir a posibilidad de intervención quirúrgica. ¿Qué fue lo que encontraron? Primero que se redujo la cantidad de lactantes que requirieron más de 4 repeticiones de laboratorio. Dos, que se redujo el tiempo de la corrección de 15 horas a 11 horas. Y tercero, que la duración de la hospitalización disminuyó de 49 a 45 horas. Este artículo nos habla sobre si tenemos que usar antibióticos profilácticos antes de la cirugía. Fue publicado en el Journal of Surgical Research en el 2024 y fue un análisis retrospectivo de un único centro entre el 2017 y el 2020, 227 pacientes, de los cuales 89 recibieron antibiótico y todos eran menores de 4 meses. Y los resultados fueron que pues no hay diferencias en las tasas de infección del sitio operatorio. Listo, entonces una vez pues ya tenemos este algoritmo claro, vamos a empezar a hablar ahora sí del manejo prequirúrgico. Inicialmente, siempre unas medidas conservadoras antes de la cirugía. Corregir el desequilibrio hidroelectrolítico. La mayoría de pacientes, pues como les decía, van a estar sin alteraciones. Pero entonces, cuando tiene alteraciones, tenemos que tener unas metas antes de considerarlo llevar a cirugía. Y son estas que encontramos acá. Adicionalmente, rehidratación endovenosa, dieta absoluta y sonda nasogástrica. ¿Qué dice la literatura sobre la sonda nasogástrica? Entonces es una gran controversia la que existe sobre colocar sonda nasogástrica para vaciar el estómago preoperatoriamente. ¿Por qué? Porque por un lado se evita que el paciente siga vomitando, reduce el riesgo de aspiración y pues busca que haya, digamos, como más confortabilidad en el paciente y que se facilite la palpación de la oliva. Pero entonces vamos para la otra contraparte en la cual se considera como un inconveniente porque uno, se aspira más líquido y ácido del estómago. Entonces eso perpetúa que se genere el desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces pues en realidad
La literatura no ha demostrado efectos en los vómitos ni en la estancia hospitalaria con el uso de la sonda nasogástrica. Entonces, en cuanto al abordaje terapéutico, tenemos manejo médico que está descrito, no se usa de rutina, pero es importante explicarlo, y manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto al manejo médico, inicialmente, mucho tiempo atrás, aproximadamente durante las décadas de 1950 y 1960, se usaban agentes antimuscarínicos como la atropina, incluso está descrito que se usaba la escopolamina, probados en estos pacientes con estenosis hipertrófica del píloro. Claramente los resultados fueron poco satisfactorios, pero digamos que lo justificaba era que como son agentes anticolinérgicos con efectos antimuscarínicos, pues causaban relajación del músculo liso, inhibían la peristalsis, reducían el espasmo muscular y pues inhibían la secreción gástrica. Entonces, lo que se supo hasta ahí, lo que estaba escrito antes, fue que era mayor la eficacia si se administraba de forma intravenosa. Entonces ese tema quedó hasta ahí, pero en 1996 un grupo de cirujanos de Japón como que volvieron a hacer estudios sobre esto y pues se publicaron resultados prometedores que volvió a abrir el debate del uso de estos medicamentos, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Y la otra parte es el manejo quirúrgico, lo que les decía al inicio, pilorotomía de Ramstead es como el manejo estándar. Se puede hacer por vía abierta, laparoscópica, endoscópica u otras técnicas que ya voy a hablar más adelante. Entonces aquí hablando un poquito sobre la atropina, este estudio que fue un estudio retrospectivo en Curious que fue publicado en el 2024 de este año, nos hablaba del uso de la atropina en conjunto en el manejo con estos pacientes, o sea, sí, en el manejo conjunto con la atropina en estos pacientes. Fue un estudio retrospectivo de 2016 a 2023, incluyó 121 pacientes, de los cuales 5 recibieron atropina a esta dosis, 0.01 miligramos kilogramo, 20 minutos antes de cada comida y se los dieron en 2 comidas. ¿Qué variables se evaluaron? Datos demográficos, tratamiento médico recibido y resultados. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues que no era una efectividad del 100%, pero sí tenía una tasa de éxito de hasta el 79%. Desventajas, esto requiere que sea un tratamiento de semanas o incluso meses con nutrición parenteral, hospitalizaciones prolongadas, pero pues lo que ellos sugirieron en ese estudio fue que podía ser una opción en pacientes que no fueran candidatos a cirugía o con síntomas recurrentes postoperatorios. Este otro estudio que está publicado el año 2021 en el Journal of Laparoscopic and Advanced Surgical Techniques, nos habla sobre el efecto de la toxina botulínica. Fue un estudio experimental. Lo hicieron en 32 ratones entre el año 2016 y 2021 y lo que hacían era inyectar toxina botulínica a esta dosis, 100 miligramos kilogramo día, por vía intraperitoneal por 14 días. Entonces, bueno, lo hicieron por 14 días, a los 35 días sacrificaron los ratones y tomaron biopsias. Entonces, sorprendentemente, pues se concluyó que la hipertrofia sí disminuía cuando se inyectaba la toxina botulínica. Entonces, pues, lo que ellos propusieron fue que se podía usar como métodos endoscópicos o radiológicos intervencionistas como una alternativa al procedimiento quirúrgico convencional. Ahora vamos a hablar de el manejo quirúrgico. Entonces, acá en este video les ilustro cómo es la técnica. Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer es, hay casos en los que está escrito que se puede usar una infiltración con bupivacaína al 0.1%, porque esto permite que tengamos un mejor plano anestésico al abrir y cerrar pues, la pared abdominal y adicionalmente una mejor analgesia postoperatoria. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en, como lo vemos acá en la imagen, abrir una incisión transversa de aproximadamente 2 a 3 centímetros en el músculo, en el cuadrante superior derecho del abdomen. La fascia la vamos a seccionar transversalmente y el músculo recto lo vamos a dilacerar hacia los lados. Entonces ya cuando entramos a la cavidad abdominal, lo que vamos a hacer es localizar la curvatura mayor del estómago. Lo traccionamos con una pinza atraumática hacia afuera a la izquierda del paciente hasta exteriorizar el píloro a través de la incisión. ¿Por qué no traccionamos directamente el píloro o el duodeno? Pues porque se corre mayor riesgo de lesionar estas estructuras. Entonces, como lo vemos acá en el video, lo que vamos a hacer es estabilizar el píloro, sujetándolo entre los 2 dedos, el índice y el pulgar derecho. Ahí se marca el plano. Entonces lo sujetamos con el índice y el pulgar derecho. Izquierdos, perdón. Entonces, con la mano derecha vamos a usar un bisturí, un monopolar para marcar la serosa.
Dibujamos una línea que va a ir desde la unión píloro-duodenal, 2 milímetros proximales a la vena pilórica, hasta el antro gástrico, que es donde el músculo un poco más fino. Entonces lo que hacemos es completar la piloromiotomía separando de forma roma las fibras musculares con el mango del bisturí o con las pinzas de Benzo. Está escrito que ya no se usan las pinzas de Kelly porque pues hay mayor riesgo de perforación, pero pues esquemáticamente así se hace como la disección roma. Estas son las pinzas de Benson, las que vemos aquí en la parte izquierda. Se recomienda, está escrito que se debe dejar alguna fibra muscular intacta en el extremo duodenal para reducir el riesgo de perforación, pero en la parte del extremo gástrico no debemos escatimar esa separación del músculo para evitar que se haga una piloromiotomía incompleta. Entonces aquí ya vemos cómo queda exteriorizada la mucosa y ya posteriormente lo que hacemos es cerrar por planos. Acá lo que vemos en la parte izquierda es una técnica que está propuesta que cambia el abordaje a supra o transumbilical. Entonces, ¿qué se ha visto en los estudios? Que ofrece un resultado estético superior, pero pues la exteriorización es un poco más laboriosa, ¿sí? El tiempo de operación es más largo, se puede lesionar la serosa. Entonces, digamos que lo que se describió es que, no sé si acá se logra ver cómo se hace una herida en omega, como para minimizar la ampliación de la incisión en la fascia de forma longitudinal, como lo vemos acá. Bueno, entonces, ¿qué dice la literatura sobre estas dos técnicas? Este estudio que fue publicado este año en el 2024 en el Pediatric Surgery International nos dice, es una búsqueda sistemática de bases de datos como PubMed, Embase, Web of Science, Scopus. Entonces, incluyeron estudios en los cuales evaluaban tiempo operatorio, tasa de infección de la herida, tasa de perforación. Se incluyeron 15 estudios con aproximadamente 2.964 recién nacidos, pero lo que se encontró es que, pues, en realidad, lo único que cambió fue el tiempo operatorio medio. A pesar de que, digamos que esta incisión transumbilical o supraumbilical produce una cicatriz casi indetectable, este enfoque genera muchas más complicaciones. Listo. En cuanto a la técnica laparoscópica, es básicamente como una versión mínimamente invasiva del procedimiento de Ramstedt. Entonces, se dice que en los casos donde se dispone de una alta experiencia quirúrgica y capacitada, se sugiere que se haga por esta vía en lugar de vía abierta. Entonces, ¿cómo se hace? Inicialmente, lo que se hace es que se coloca un puerto umbilical de 5 milímetros para insuflar el abdomen aproximadamente con una presión de 6 a 8 milímetros de mercurio. Como lo vemos acá, se colocan dos accesos adicionales en ambos flancos, pues a través de los cuales se va a introducir el instrumental, ¿sí? Pero sin necesidad de uso de trócares. Entonces acá como vemos, con una pinza de agarre se tracciona el antro gástrico, se estabiliza el píloro y con un gancho monopolar se marca la oliva pilórica, igual que pues en la técnica abierta. Y para la miotomía se puede usar un disector, existe un disector pilórico, pero pues no siempre está disponible. ¿Qué es importante en esta técnica? Que quiero hablar más adelante de las complicaciones. Siempre hay que descartar fugas con la insuflación de aire a través de una sonda nasogástrica. Entonces, ¿qué dice la literatura sobre la técnica abierta y la técnica laparoscópica? Este estudio, que fue publicado en el 2022, fue una revisión sistemática de la literatura y un metaanálisis en el Journal Surgical Research que se hizo entre 1990 y 2021. 720 pacientes en total, 357 con técnica abierta y 363 con técnica laparoscópica. Dividieron los resultados en primarios y en secundarios. En primarios, la perforación de la mucosa y la piloromiotomía incompleta, y los secundarios fueron la estancia hospitalaria, la vía oral, el tiempo quirúrgico, la tasa de ISO, hernia incisional, hematoma y muerte. ¿Qué se concluyó? Que no hay, digamos, una estimación precisa que determine que el riesgo de la perforación de la mucosa sea mayor. Hay casos y hay, digamos, literatura en la que está escrita que sí es mayor el riesgo de perforación de la mucosa, pero en este estudio, digamos que no se encontró una diferencia estadísticamente significativa, fueron equivalentes. Este, que fue publicado en el 2023 en el International Journal of Colorectal Disease, evaluó lo mismo.
vía abierta con una simple incisión o la convencional pilorotomía vía laparoscópica. Se valoraron 490 lactantes, se incluyeron casi las mismas variables del estudio anterior, que se determinó acá que cuando hablábamos de tiempo operatorio, duración de la hospitalización y complicaciones postoperatorias era equivalente, pero sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo que llevó completar la alimentación completa, que fue más prolongada cuando lo hacíamos por vía abierta. Acá en esta tabla quise resumir como lo que hay en artículos sobre, sobre estas dos vías. Entonces, en la parte de la izquierda, resultado estético, que lo que encontramos fue que evidentemente mejor resultado por vía laparoscópica, lo que comprende estancia hospitalaria, vómitos postoperatorios, tolerancia a la vía oral, infección del sitio quirúrgico y tiempo quirúrgico, pues en realidad no hay diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a la tasa de perforación, con el abordaje laparoscópico hay algo de tasas más altas, sin embargo, lo que les decía, no tienen significancia significativa. Y el coste, pues evidentemente con el abordaje laparoscópico va a ser más alto. ¿Qué hay sobre nuevos abordajes o modificaciones? Lo que encontré es que, pues lo que ya hablamos, lo que les voy a hablar próximamente, que es sobre la piloromiotomía endoscópica, hay unas modificaciones que es como una microlaparoscopia en que se usan instrumentos de 2 milímetros. También está descrito la piloromiotomía laparoscópica por puerto único o la piloromiotomía asistida por laparoscopia. Pero ¿qué es lo que pasa y cuál es el inconveniente? Que la información es muy limitada o se extrayeron de estudios retrospectivos o de pequeñas series de pacientes. Entonces acá con esta técnica básicamente lo que vemos en la imagen es que inicialmente se hace aquí una inyección oral a través de la pironomio de azul de metileno para crear como un túnel submucoso de aproximadamente 3 centímetros, como lo vemos acá, proximal al píloro. Acá lo que se ve es que se hace una incisión de la mucosa y se usa, digamos, como un bisturí endoscópico para crear como esta burbuja, como esta bullita. En el otro lo que se ve es que se hace ya el paso del túnel, ¿sí? A través de esa piloromiotomía oral, y una vez que se inserta en el plano submucoso se procede a hacer ya como tal la miotomía que conocemos clásicamente. Y al final ya se hace un cierre de la mucosotomía ya con clips endoscópicos. Aquí como para mostrarles un pequeño resumen. Entonces ahí se va creando el túnel. Y estos son los clips que se colocan al final. Bueno, en cuanto a los cuidados postquirúrgicos, inicio de la vía oral, entonces también existe alta controversia con respecto a si se hace por protocolo o a libre demanda. Entonces, ¿qué se sabe? Se sabe que para la mayoría lo que ya se hace actualmente es que se inicia a libre demanda de manera temprana. Existen artículos que dicen que dentro de las primeras 2 horas, otros dentro de las primeras 4 horas. Entonces, ¿cuál es la pregunta siempre? Entonces, los vómitos. ¿Qué se sabe con respecto a los vómitos? La regurgitación moderada puede ocurrir hasta en el 80% de los bebés, ¿sí? Y esto no debe retrasar la alimentación. ¿Por qué? Porque son frecuentes, son autolimitados y no se deberían considerar una complicación. Entonces, es útil brindar siempre una orientación anticipada a los padres, ¿sí? Porque pues esto puede ser secundario reflujo gastroesofágico, edema del píloro, piloroespasmo, que haya una peristalsis descoordinada, por ejemplo. ¿Cuándo se da de alta? Entonces, cuando ya toleran al menos 2 onzas. Segundo, la monitorización de la apnea. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, como les hablaba, los que tienen alcalosis subyacente tienen mayor riesgo de presentar apnea posoperatoria. Entonces siempre hay que vigilarlos como aproximadamente 24 horas. El control de las alteraciones hidroelectrolíticas debe ser corregido previamente. Sin embargo, los pacientes que se presentaron o debutaron con hipocalemias graves o con hiponatremias tienen un riesgo muy alto de complicaciones perioperatorias. Entonces, esta es una de las razones por las cuales siempre debe corregirse antes de la cirugía. Y la analgesia. Entonces, acá, pues, como para resumirles qué dice la literatura sobre estos protocolos de inicio de la vía oral, acá tenemos un metaanálisis que pues resume esto, que incluyó 14 estudios, 11 fueron observacionales, 3 fueron aleatorizados. Entonces se concluyó que la alimentación a libre demanda se asocia con una menor duración de la hospitalización,
con una diferencia media de aproximadamente 4.7 días y una mayor probabilidad de emesis postoperatoria. Pero pues ya hablamos de los vómitos y ya entendemos cuál es la etiología o el curso natural de esta presentación. Entonces, en este pues escribió que nada por vía oral por 2 horas, después se inician a libre demanda. Pueden continuarse incluso si el paciente tiene 2 a 3 episodios de vómito y cuando ya tolere 2 tomas consecutivas, ya se puede pues dar de alta. Incluso ya está escrito en algunos artículos que puede iniciarse esa tolerancia a la vía oral desde casa. Acá lo que quise mostrarles era como si tenía que ver el grosor del músculo liso a la presentación con respecto al impacto que iba a tener nutricionalmente. Fue un estudio publicado en el Biomedical Journal en el año 2022, una revisión retrospectiva de un único centro entre el 2009 y el 2018, 85 pacientes, y lo que encontraron fue que el grosor del músculo liso sí se correlacionó positivamente con la edad. Entonces, básicamente, el resultado era exitoso entre las 6 y 8 semanas después de la cirugía. Listo, ya en cuanto a las complicaciones, en realidad la tasa de complicaciones es muy baja, la tasa de perforaciones de la mucosa ocurre hasta en menos del 1% de los pacientes y es algo que se reconoce fácilmente durante la operación. Recordar que la perforación de la mucosa se da más frecuentemente en el extremo duodenal. Entonces acá que es importante entender que si la mucosa de repente se perfora de forma desapercibida, el paciente puede evolucionar a un cuadro de peritonitis, septicemia y muerte. Entonces, en caso de que se detecte ya tardíamente una perforación pequeña, puede solventarse con facilidad. Utilizamos una sutura de la mucosa y cubrimos la piloromiotomía con un parche de Piplan. Y así es muy grande, entonces lo que se hace es que se requiere un cierre completo de la piloromiotomía y se repite posteriormente con una rotación del píloro entre aproximadamente 90 a 180 grados. Otra complicación que está descrita es la piloromiotomía incompleta. Recordar que esta se da más frecuentemente en el extremo gástrico y se da aproximadamente entre el 1 al 3% de los casos. Y cómo la sospechamos, pacientes que persisten con vómito más allá del tercer o cuarto día. La tasa de ISO está descrita entre 7.3 y 23.8, otras descritas es lesión del duodeno, hernia incisional o estenosis pilórica recurrente. ¿Cómo la sospechamos? El paciente, bueno, toleró vía oral, se fue para su casa y reconsultan a las 4 o 6 semanas después porque empezaron a tener vómitos recurrentes. ¿Qué pasa acá? La mayoría de veces es porque tienen una continuidad de una patología subyacente. ¿Qué hay escrito para la recurrencia del píloro? Recurrencia de la estenosis pilórica. Hay un reporte de caso en el cual usaron balón pilórico de 15 milímetros para tratar esta complicación. Entonces, ¿qué decían? Que las ventajas es que era seguro, no era invasivo, desventajas, alto riesgo de perforación pilórica, pero se indicó como una posible alternativa para la estenosis pilórica recurrente. Fue publicado en este año, el año pasado, en el 2023. Ya en cuanto al seguimiento, si los lactantes, digamos, se controlaron bien durante la recuperación, retornaron rápidamente a la alimentación normal, solamente se sigue por un pediatra de rutina y se incluye pues en ese control el crecimiento. Ya tenemos, digamos, el otro espectro, pacientes que persisten con síntomas o que son recurrentes, ellos sí justifican que haya una evaluación adicional. Inicialmente, pues, se habla entonces si se hace ecografía o no después de la operación. Entonces, lo que se ha descrito es que el músculo continúa engrosado hasta 8 meses después de la cirugía y el diámetro sigue agrandado hasta aproximadamente el año. Entonces, lo que se ha venido estudiando es que en ello se puede solicitar un estudio con contraste para descartar fuga duodenal u obstrucción al vaciamiento gástrico. Los resultados con esta cirugía son muy buenos, sí, es curativa en la mayoría de los casos. Sin embargo, pues hay algunos pacientes en los que tienen reflujo gastroesofágico que fueron previamente tratados, ¿sí? Pero entonces en ellos ya se ha visto que el vaciamiento gástrico es normal, entonces pues digamos que no hay gran repercusión. El pronóstico es muy bueno, la tasa de mortalidad en los últimos años ya llega hasta el 0%, pero sí siguen descritos casos, pero es porque hay países en vías de desarrollo que aún consultan tardíamente. Y para llevar a casa mensajes, recordar que es un estrechamiento adquirido el píloro que se causa por hipertrofia progresiva de este músculo. La clínica se presenta con vómitos no biliares en proyectil, se palpa la oliva pilórica, la ecografía es el gol estándar, no olvidar el número pi, 3, 14, 16. Para el grosor muscular, la longitud y el diámetro.
Se presenta entre la segunda y la séptima semana de vida, pero más frecuente entre la tercera y la quinta. Está asociado a factores de riesgo ambientales y genéticos y que el manejo quirúrgico de elección es la piloromiotomía. Muchas gracias, Derly, por esta excelente presentación. En este momento hay un espacio para preguntas o aportes que los invitados quieran realizar. Doctora Castro. No, simplemente el comentario para felicitar a Derly por la presentación. Me parece que hizo una revisión amplia, completa y abordando, digamos que todos los temas, entre comillas, controversiales, con una actualización muy, digamos, juiciosa de la literatura. Entonces, nada, te felicito, Derly. Muy buena tu presentación. Gracias, doctora. Para lo mismo, felicitar a Derly, qué presentación tan buena, qué, qué todo, qué actualidad, qué manera de abordar lo que fue controversial y realmente las complicaciones no son tanto del mundo subdesarrollado, sino del personal subdesarrollado. Derly, felicitaciones, muy buena la revisión. Creo que lo más importante de esta enfermedad es sospecharla, porque muchas veces es lo último que uno, o que uno no, que a veces los pediatras piensan y se tarda un poco el diagnóstico. Felicitaciones nuevamente. Gracias, doctores. Muchas gracias a todos. Agradecemos la participación en la cátedra del día de hoy y esperamos vernos nuevamente en 15 días. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Buenas tardes.